Hola a todas y a todos. Hoy, sin más preámbulos y sin contar la historia de dónde viene el pan, más que nada porque ya la he contado y porque el pan lleva acompañando al ser humano desde casi nuestros inicios como especie, vamos a hacer pan sin amasar y sin pesar, el pan más fácil del mundo, para lo que necesitamos harina de fuerza, agua, sal y un prefermento. En este caso tengo masa madre y polis, para que elijáis. Si ves hacerlo con prefermento de levadura, en este caso un polis, necesitamos una parte de agua, 2 gramos de levadura seca o 6 de fresca y una parte de harina. El polis es un prefermento muy hidratado y en este caso, como a mismo volumen el agua pesa más que la harina, conseguimos una alta hidratación. Una vez mezclados todos los ingredientes, llevamos a la nevera un mínimo de 12 horas. Si optamos por hacerlo con masa madre, alimentaremos con partes iguales nuestra masa madre inactiva unas 3 horas antes de hacer el pan. Para hacer el pan, fácil. Cogemos 2 partes de agua, una parte de prefermento, en este caso la masa madre, mezclamos muy bien, añadimos 4 partes de harina, sal, en la sal se usa aproximadamente unos 10 gramos por cada medio kilo de harina. Mezclamos bien todos los ingredientes hasta que no haya harina suelta y dejamos reposar una hora. Mientras reposa, hacemos el pan con el polis. Igual, 2 partes de agua, una de prefermento y ahora vamos a hacer un pan de alta hidratación, así que 3 partes de harina, para que veáis que también lo podéis hacer. Mezclamos igual y dejamos reposar una hora. Pasada esa hora vamos a hacerle pliegues al pan. Esto es para ayudar al desarrollo del gluten y para equiparar la temperatura de la masa. Este proceso lo haremos las veces que queráis, siempre dejando media hora entre pliegues y pliegues. Cuando creáis que ya habéis plegado las veces necesarias, mínimo 3, dejamos que la masa fermente a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen. El tiempo que haga falta. No la forcéis. Pasado el tiempo de fermentación en bloque, formamos los panes. Ponemos harina en nuestra cesta de fermentación para que no se pegue, pero en la mesa basta con poner agua. Y mientras estoy formando los panes, quiero daros las gracias a todos por todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias por esos pulgares arriba, muchísimas gracias por vuestros comentarios, de verdad, muchísimas gracias por el cariño. Y tú, sí, tú que es la primera vez que vienes aquí a ver un vídeo en este canal, si te está gustando, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Una vez formados, espolvoreamos más harina por encima, los tapamos dentro de un tupper o con una bolsa de plástico y los llevamos a la nevera un mínimo de 12 horas. En fermentación empieza. Y mientras esperamos que el pan termine su fermentación empieza, yo por mi parte me voy a preparar un delicioso café, pero no un café cualquiera. Un café de Meza Coffee, de verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo podéis disfrutar de todas y cada una de sus variedades de café. De verdad no sé deciros cuál es la que más me gusta, son todas maravillosas. Disfrutar de una deliciosa taza de café, disfrutar de estos pequeños momentos que os da la vida y sobre todo, y por encima de todo, mímate. Al día siguiente precalentamos el horno a 250 grados y si tenéis un recipiente apto para el horno que tenga tapa, lo metemos mientras este se está precalentando. Cuando esté caliente, sacamos el recipiente, ponemos harina, ponemos la masa, le hacemos el corte o greña para direccionar la salida de gases carbónicos en los primeros minutos de cocción, tapamos y llevamos al horno. A los 20 minutos sacamos, quitamos la tapa, bajamos la temperatura a 200 grados y metemos a esa temperatura 40 minutos más. Y 40 minutos después ya está listo, dejamos enfriar. ¿Y qué pasa si no tenéis un recipiente con tapa? Muy sencillo. Mientras el horno se está precalentando a 250 grados, metéis un recipiente apto para el horno con agua, que genere vapor, y metéis el pan después de ponerle harina al recipiente sin tapa, echar el pan y hacerle la greña. A los 20 minutos sacáis el agua, bajáis la temperatura a 200 grados y lo dejáis 40 minutos más. Una vez que esté listo, dejamos enfriar y listo. Quiero que entendáis que usando este método no quedan los panes más bonitos visualmente hablando. Las recetas de panadería necesitan que los ingredientes sean pesados al gramo, y en estos panes la proporción harina-agua está loquísima. Pero que sepáis que podéis hacer un pan sin pesar los ingredientes, y aunque
La parte exterior no sea súper bonita, tal y como nos ha enseñado Disney, hay que fijarse en el interior y mirad qué interior, qué miga, qué maravilla, qué sabor. ¡Hala! Ya podéis hacer pan si no tenéis queso en casa. Espero que os haya gustado.